Las células musculares pueden excitarse por medios químicos, eléctricos y mecánicos para producir un potencial de acción que se transmite a lo largo de sus membranas celulares. Estos responden a estímulos mediante la activación de un mecanismo contráctil. La proteína contráctil miosina y la actina abundan en el músculo, en donde son los principales componentes estructurales que producen la contracción. La cadena de miosina está formada por 6 cadenas polipeptídicas, 12 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Las 2 cadenas pesadas se enrollan entre sí para formar una hélice bicatenaria, la cual se denomina cola de la molécula de miosina. Un extremo de cada una de estas cadenas se pliega bilateralmente para formar la cabeza de la miosina. Los brazos y las cabezas de miosina que se protruyen se les denomina puentes cruzados. Los brazos articulados permiten que la cabeza se separe del cuerpo del filamento de miosina o que se aproximen a este. Las cabezas son las que participan en el movimiento real de contracción. El filamento de actina es una molécula de la proteína F-actina, la cual tiene como monómero la G-actina polimerizada. A cada molécula de G-actina se le une una molécula de ADP. El filamento propiamente dicho de actina está formado principalmente por actina, tropomiosina y troponina. El filamento de actina también contiene otra proteína, la tropomiosina. Estas moléculas están enrolladas en espiral alrededor de los lados de la hélice de F-actina. En estado de reposo, las moléculas de tropomiosina recubren los puntos activos de las hebras de actina, de modo que no se puede producir atracción entre los filamentos de actina y de miosina para producir la contracción. Unidas de manera intermitente a los lados de las moléculas de tropomiosina, hay otras moléculas proteicas denominadas troponina. Estas moléculas son en realidad complejos de 3 subunidades proteicas unidas entre sí, cada una de las cuales tiene una función específica en el control de la contracción muscular. Una de las subunidades, troponina I, tiene una gran afinidad por la actina, otra, troponina T, por la tropomiosina, y la tercera, troponina C, por los iones calcio. Se cree que este complejo une la tropomiosina a la actina y que la intensa afinidad de la troponina por los iones calcio inicia el proceso de la contracción, como se explica más adelante. El filamento de actina también contiene otra proteína, la tropomiosina. Estas moléculas están enrolladas en espiral alrededor de los lados de la hélice de F-actina. En estado de reposo, las moléculas de tropomiosina recubren los puntos activos de las hebras de actina, de modo que no se puede producir atracción entre los filamentos de actina y de miosina para producir la contracción. Unidas de manera intermitente a los lados de las moléculas de tropomiosina, hay otras moléculas proteicas denominadas troponina. Estas moléculas son en realidad complejos de 3 subunidades proteicas unidas entre sí, cada una de las cuales tiene una función específica en el control de la contracción muscular. Una de las subunidades, troponina I, tiene una gran afinidad por la actina, otra, troponina T, por la tropomiosina, y la tercera, troponina C, por los iones calcio. Se cree que este complejo une la tropomiosina a la actina y que la intensa afinidad de la troponina por los iones calcio inicia el proceso de la contracción, como se explica más adelante. Mecanismo general de contracción. La contracción muscular inicia con un potencial de acción que viaja a lo largo de la fibra motora hasta sus terminales sobre las fibras musculares, en las cuales el nervio secreta una cantidad pequeña de acetilcolina, el principal neurotransmisor de la contracción del músculo esquelético. Esta provoca la apertura de múltiples canales de cationes que se activan con acetilcolina en la membrana de la fibra. La apertura de estos canales permite que gran cantidad de iones sodio difundan hacia el interior de la membrana de la fibra muscular, generando una despolarización local, lo que provoca que se abran los canales de sodio activados por voltaje, iniciando con esto un potencial de acción en la membrana. El potencial viaja a lo largo de la membrana de la fibra, despolarizándola,
y gran parte de la electricidad del potencial de acción fluye a través del centro de la fibra muscular mediante el sistema de túbulos transversales, en donde el retículo sarcoplásmico libera grandes cantidades de ion sodio que tenía almacenadas. Estos iones inician fuerzas de contracción entre la miosina y la actina, haciendo que se deslicen unos sobre otros longitudinalmente, lo que constituye el proceso contráctil. Después de una fracción de segundo, los iones calcio son bombeados de nuevo al retículo sarcoplásmico, en donde permanecerán almacenados hasta que se requiera la nueva contracción muscular. La retirada de los iones calcio desde las miofibrillas hace que cese la contracción muscular. Finalmente, hablaremos del golpe activo, esto es, cómo interactúa el filamento de actina con las cadenas de miosina para generar la contracción muscular. No es más que el desplazamiento de la cabeza de miosina desplazando consigo el filamento de actina. ¿Cómo se produce esto? Bueno, por medio de una serie de acontecimientos que explicaremos a continuación. Como ya sabemos, una característica esencial de la cabeza de miosina es su actividad de enzima ATPasa, y esta permite que la cabeza escinda o desdoble el ATP y utilice esta para suministrar energía al proceso de contracción muscular, ya que cuando se contrae el músculo se realiza un trabajo y es necesaria la energía. Durante este proceso hay un fenómeno que ocurre en cuanto a esta contracción, que es el llamado efecto Fenn. Este plantea que cuanto mayor sea el trabajo que realiza el músculo, mayor será también la cantidad de ATP que se escinda. Entonces, antes de la contracción, las cabezas de los puentes cruzados se unen al ATP que se encuentra en el espacio del sarcoplasma. Lo que sucede es que la actividad ATPasa de la cabeza escinde de inmediato el ATP y deja los productos de esta escisión, como que es el ADP y el ion fosfato, unidos a la cabeza. En este estado, la conformación de la cabeza es tal que se extiende perpendicularmente hacia el filamento de actina, pero sin unirse a ella aún. Una vez el complejo troponina-tropomiosina se une a los iones de calcio, este complejo va a cambiar la conformación de la troponina y va a hacer que se estire o se reacomode para dejar expuestos los puntos activos de la actina. Entonces, las cabezas de miosina o puentes cruzados se van a unir a ellos. Este enlace del puente cruzado y punto activo produce un cambio conformacional de la cabeza. Una vez que se desplaza la cabeza del puente cruzado, se libera el ADP y el ion fosfato, que antes estaban unidos a la cabeza. Ya que se ha liberado el ADP, una nueva molécula de ATP se une y esta unión hace que la cabeza se separe de la actina y la cabeza regresa a su formación original. Después de la separación de la cabeza del filamento de actina, se escinde una nueva molécula de ATP para comenzar el ciclo siguiente, dando lugar a un nuevo golpe activo. Es decir, la energía comprime de nuevo la cabeza a su situación perpendicular, dispuesta a comenzar un nuevo ciclo de golpe activo. Cuando la cabeza comprimida con su energía almacenada se une a un nuevo punto activo, se estira y una vez más proporciona un nuevo golpe activo. Así, las cabezas de los puentes cruzados se incurvan hacia atrás y hacia adelante y paso a paso recorren el filamento de actina, desplazando los extremos de dos filamentos de actina sucesivos hacia el centro del filamento de miosina. Se piensa que cada uno de los puentes cruzados actúa independientemente de todos los demás, uniéndose y tirando en un ciclo repetido continuo. Por tanto, cuanto mayor sea el número de puentes cruzados que estén en contacto con el filamento de actina en un momento dado, mayor será también la fuerza de contracción. Sometimes it's going to be painful. Sometimes you're not going to be able to walk. Are you hearing me? Sometimes when I'm running on that treadmill, I don't feel as good as I normally feel. My leg hurts. Sometimes I'm sick. But this is a physical sport. And if you want it, you got to go get it. You got to play hard for it. Are you hearing what I'm telling you? Because if you quit right now, you ain't going to never see it.